¿Qué tal, amigas y amigos del Soberano? El día de hoy nos encontramos con un gran personaje, alguien que está viviendo una experiencia única y primeriza. ¿Por qué? Pues porque en México estamos también transformando el Poder Judicial y se va a vivir una elección extraordinaria e histórica, las elecciones al Poder Judicial. Hoy nos encontramos con un candidato a ministro de la Suprema Corte, el candidato Gabriel Regis, que pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente está cursando también un doctorado en la misma rama, ¿no? Y en la misma universidad. Pero bueno, candidato, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que nos complace mucho que haya aceptado nuestra invitación y que también pues dé a conocer toda su trayectoria, sus propuestas. Yo ahorita ya comenté un poco sobre su perfil, pero nos gustaría conocer más a detalle quién es Gabriel Regis. Aparte del candidato, cómo inició su niñez, su adolescencia y pues qué lo motivó a estudiar esta noble carrera. Claro que sí, Carlos. Ante todo, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir con tu auditorio. Para mí es importante acercarme y que se conozcan mis propuestas, claro, en esta parte de mi perfil. Y bueno, ahora te cuento lo que me estás preguntando. Pues mi niñez yo creo que es la de un niño normal, cuyos papás se vinieron a vivir a la capital del país buscando mejores oportunidades de vida. Viví hasta los 5 años aquí en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y después nos trasladamos a Toluca. Allá estuve viviendo hasta la actualidad en Toluca. Y pues fue jugar normal, compartir con los niños, a veces un poco de ausencia de los papás. Entonces, ¿le va al Cruz Azul, al América o al Toluca, candidato? Híjole, esa es una pregunta muy, muy delicada porque puede ser... O al Pumas. Digamos que soy apasionado de los deportes, sí, obviamente tengo mi equipo preferido, pero bueno, para no herirse susceptibilidades, mejor dejémoslo. Claro, ahí. no se preocupe. Y entonces, la verdad es que siempre fui muy cercano a mi familia, pero pues tratar de ayudarle a mis papás, mi mamá pues ama de casa, pero trataba de ayudarle también a mi papá haciendo tandas, excursiones y demás, una familia tradicional mexicana. Así pasé mi niñez estudiando en escuelas públicas, en las leyes de reforma en Toluca, y después la secundaria número 9, también pública en Toluca, la preparatoria número 1 y después la licenciatura, como ya bien lo mencionaste, en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué me motivó a estudiar Derecho? Bueno, pues mis papás son originarios de un pueblo del Estado de México, donde se ven mucho las carencias que existen en el campo, las grandes inequidades, cómo puede repartirse la tierra de una manera tan diferente, o a veces, a pesar de que tienen tierra, no tienen las posibilidades para explotarlas, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas fueron creando en mí como ese interés de decir, ¿cómo podría hacerse un trato más justo, más equitativo? Y en la medida que fui creciendo, pues me fue llamando más el derecho y fue que esta carrera nos tiene aquí ahora. Claro, para defender pues aquellos que tal vez no tienen las oportunidades o las herramientas para ser defendidos, ¿no? Me parece muy noble de su parte, qué bueno que pues haya tomado ese camino. Y ahora ya para adentrarnos un poco en todo este proceso, ¿qué lo motivó para inscribirse a ser candidato? ¿O cómo tomó usted la noticia de que iba a ser candidato a una posición tan importante como es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, la verdad es que la vida te da sorpresas. Sí. Y el año pasado me sorprendió con la reforma judicial. Quizá a lo mejor yo ya después de una carrera de más de 26 años de experiencia, yo ya podría tener manejado mi órgano jurisdiccional, mi vida personal incluso.
Yo no deseaba ya mayores cuestiones, pero con la reforma judicial vi la oportunidad de poder aspirar a un sueño que quizá podría ser inalcanzable para una persona que viene desde abajo, ¿no? Nosotros los que empezamos en este caso como carrera judicial, ves tu tope quizá como una magistratura, podría ser lo más que podríamos alcanzar, ya voltear a ver un ser consejero, ser ministro, ya depende de otro tipo de cuestiones. Entonces, lo veíamos más lejano. Ahora con la reforma judicial, el poder reformador de la Constitución decidió que todos los jueces, magistrados y ministros fueran elegidos popularmente. Entonces, esa oportunidad fue lo que me motivó a seguir participando, porque es una vocación el impartir justicia, seguir sirviendo a mi país, y por qué no desde ese cargo. Si tengo la experiencia y conozco los problemas estructurales, creo que podría yo dar solidez a la institución y una experiencia que creo que es más que necesaria para poder hacer una Suprema Corte de Justicia fuerte y eficaz para el pueblo. Claro, y bueno, es que yo creo que personalmente hablando también podemos notar que el Poder Judicial durante mucho tiempo estuvo bajo el abandono, en el aspecto y en el sentido que nadie como nosotros, como pueblo, como mexicanos, poníamos el ojo sobre qué sí estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal. Entonces, ¿usted sí cree que se marque un antes y un después en estas elecciones, si haya una mejora o no? Yo creo que todo cambio implica una oportunidad de mejorar las cosas. ¿Qué fue lo que nos llevó? Como bien lo dices, la sociedad, el pueblo no nos conocía, solo nos conocía quien tenía la necesidad de ir a un juzgado, a un órgano jurisdiccional a promover un juicio en defensa de sus derechos. Las personas que iban normalmente estaban a gusto con nuestro servicio, quizá alguna forma que de repente sucede en todas las materias, por ejemplo el doctor. Claro. Y lo digo con todo respeto, está tan acostumbrado al dolor que de repente se desensibiliza y uno llega y dice, oye, es que me está doliendo la mano, y casi que te dice, oye, no exageres, tómate esto, no tienes nada, ¿no? Entonces, esa parte quizá es ver de manera fría el expediente, no ver un poquito más allá, fue lo que quizá también nos hizo que estuviéramos lejanos, no interactuar con la sociedad, solo estar atrás de un escritorio. Y en ese punto, qué bueno que lo menciona, ¿usted quién cree que sea el responsable? ¿El propio pueblo precisamente de informarse, o tal vez precisamente también los trabajadores del Poder Judicial haber tenido esta sensibilidad de informar lo que hace un juez, un magistrado o hasta un propio ministro, ¿no? Creo que también hubo lo vuelvo a repetir, que el Poder Judicial estuvo un poco separado del pueblo, estuvo muy alejado, como nosotros lo veíamos así, muy, muy lejano, no tanto pues como un legislador, ¿no? Que sabemos que tienen a veces hasta casas de gestión en sus distritos y demás. Entonces, ¿usted qué diría para mejorar también que el pueblo se informe? ¿Sería de su lado o del lado de la gente como ciudadanos? ¿Quién tendría mayor responsabilidad en esa parte? Fíjate que es muy buena pregunta la que me haces, Carlos, porque creo que siempre hay que ser autocríticos. Nosotros crecimos bajo una idea tradicional y clásica que los juzgadores solo hablamos a través de las sentencias y que no nos relacionamos con las partes precisamente para que sea una imparcialidad hacia cualquiera de las partes, precisamente evitar cualquier suspicacia. Claro. Eso obviamente hacía que de pronto pusiéramos barreras. A veces unas barreras quizá exageradas, en el sentido de no recibo a nadie, no quiero que me molesten porque yo soy el que va a resolver el asunto. Quizá desde ahí empezaba un poco la falla, ¿no? O sea, no saber que atrás de un expediente, que atrás de un papel están los derechos de una persona, puede estar la libertad, el patrimonio, las propiedades de toda una familia. Entonces yo, por ejemplo, a las personas que trabajan conmigo, que colaboran conmigo, siempre les digo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y eso es muy bueno. Claro. Pero también la posición del juez normalmente se dice que incluso es injusta. ¿Por qué?
porque entre dos partes, pues alguna necesariamente va a perder. Sí. Y quien pierde va a decir, no, pues el juez tuvo la culpa y demás. Y a veces incluso el que gana dice, no, es que es mérito del abogado, no del juez. Entonces como que está... Sí, nada, les echan la bolita, claro. En eso. Sí. Y bueno, y la sociedad pues también creo que de alguna forma tiene que inmiscuirse un poquito más en los aspectos públicos de nuestro país para que pueda estar más informado y participar activamente. Claro. Ahora pasando a la parte de la campaña, sabemos que iniciaron hace 2 días, el 30 de marzo. ¿Tú te quieres enfocar en algún grupo en específico? ¿Quién quieres que vote por ti? ¿Qué gente quieres que vote por ti? ¿Tienes algún mensaje en particular? ¿Para dónde va tu campaña? Mira, yo quiero que vote por mí todo México. Eso. Quiero que vote por mí todo el país, y no por una cuestión de algún interés personal. Mi único interés es servir a mi país. Y creo que la sociedad tiene que inmiscuirse no solo en conocer mi candidatura, sino conocer a todos y cada uno de los que estamos participando, todos los candidatos, para saber quién tiene los perfiles más idóneos para desempeñar esta labor que es muy complicada. Como diríamos los mexicanos, no son enchiladas. Sí, claro. Resolver un asunto de esta naturaleza en verdad que implica una preparación suficiente, y a veces ni siquiera saber leer una ley, sino tener un criterio muy, muy afinado, que nosotros decimos tener el criterio jurídico, esa sensibilidad para decir quién tiene la razón y quién no. Creo que eso es muy importante también. Además de tu trayectoria y tus conocimientos, ¿con qué debes contar a la hora de impartir justicia? Ya lo mencionabas hace unos momentos de cómo, como juez, con este perfil de juez, pues hay veces que ni la parte ganadora ni la parte perdedora reconocen, ¿no?, el trabajo que un servidor como tú hace. Entonces, ¿qué más se necesita a la hora de impartir justicia? Yo creo que se necesita tener sensibilidad. Sensibilidad es básico. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que ver todas las aristas que puede tener un pronunciamiento de cierta naturaleza. A lo mejor jurídicamente la ley podría decir es correcta, pero pues tampoco eres un robot Sí, claro. es incluso como el derecho. El derecho no es una ciencia exacta en la que necesariamente 2 más 2 van a ser 4. Sí, completamente de acuerdo. Lo que tienes que hacer es estudiar bien el caso, formarte un criterio y entonces sí, argumentativamente justificar esa decisión. Pero siempre resolver conforme a tus principios y conforme a la Constitución. Creo que esa es una receta secreta. Y lo que te decía, también trata a los demás como te gustaría ser tratado tú. Claro, y eso es algo que nuevamente pues no se llegó a ver por muchos años. Hay casos todavía en los que pues sectores menos privilegiados reciben justicia contra sectores privilegiados que sí reciben justicia, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los grandes males para México y para nuestra sociedad. Para ti, ¿qué opinión te refiere todo esto, toda esta parte pues, de desigualdad en justicia? Mira, fíjate que creo que en cierta parte también es el desconocimiento de lo que es, por ejemplo, el juicio de amparo. Claro. El juicio de amparo es un medio de control constitucional al servicio, al alcance de todos. Y puede servir desde la persona que se dedica a bolear zapatos al más grande empresario. Y los asuntos, incluso los más bonitos, por ejemplo, en pandemia, era la persona que le hacía falta esa atención médica, los insumos para los doctores y demás. Y ahí tú no distinguías quién era si era rico, era pobre o era más. Es una persona que necesitaba ese derecho a la salud. Entonces, esos son asuntos que no se daban a conocer, todo lo que se puede hacer a través del juicio de amparo, que es un medio de defensa que tienen al alcance todos los gobernados cuando se lastimen, se restrinjan sus derechos humanos. Creo que eso es lo importante. En mi caso yo he resuelto asuntos de empresarios, de quejosos ciudadanos completamente normales como nosotros. O sea, nada más que a veces los asuntos son mediáticos, pero claro, la justicia tiene que estar al alcance de todos. Claro, perfecto. Y bueno, ya para ir finalizando, candidato,
En caso de que usted llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué implementaría para que pues, sea una corte más cercana al pueblo? Bueno, justamente 3 de mis propuestas están relacionadas con la cercanía, con poner esta justicia al alcance del pueblo. 1, que los sectores vulnerables puedan tener procedimientos más sencillos. Incluso estoy proponiendo por escrito lo que es la figura de consulta previa de constitucionalidad, esa para que evitar procedimientos largos y que se pueda hacer una pregunta al Tribunal Constitucional diciendo, oye, considero que esta norma restringe derechos de grupos vulnerables y evitarles, como dije, procedimientos largos. Otra, pues, la oralidad, escucharlos de viva voz, y no tanto a los abogados, sino a los núcleos, por ejemplo, de población que esté su asunto en la corte y se pueda escucharlos de viva voz. ¿Cuál es la problemática en realidad que subyace para que puedan tener una justicia real y directa? Claro. Puertas abiertas también en caso de ganar, pues garantizo que por lo menos la mitad de las plazas que estén a mi cargo, pues las voy a concursar para que cualquier persona que pueda tener los conocimientos suficientes pueda cumplir ese sueño de llegar a la Suprema Corte. Y las ganas, ¿no? Claro, claro, las ganas, eso es fundamental también. Y bueno, ya una pregunta de la casa, de aquí del soberano. La palabra transformación, ¿qué significa para ti? Es una palabra muy importante. A nivel personal, es la capacidad de poder adaptarte, de poder reinventarte a las nuevas condiciones, a las nuevas situaciones. Tienes tú que transformar algo para salir adelante, para seguir funcionando. En este caso, por ejemplo, la reforma judicial, que implicó una reflexión en torno a decir, para mí es una vocación el servicio de impartición de justicia. Entonces nos subimos al tren para seguir con esto y seguir sirviendo a nuestro país. Eso es la capacidad de adaptarse y transformarte. Perfecto, candidato. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, ¿nos podría acá en su cámara, por favor, explicarnos cómo va a ser el proceso, las boletas, su número y también, ¿por qué no? ¿Por qué votar por usted? Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Bueno, va a ser un procedimiento inédito y un poco complicado. ¿Por qué? Porque se va a tener que buscar el color de la boleta. En este caso, para el cargo de ministro es una boleta color morado, donde viene el listado de todas las personas. Pero ahora la novedad es que no se va a tachar, sino que todas las personas vamos a ser identificadas con un número. En mi caso soy el número 59, ojalá que se les quede muy grabado el 59. Anótenlo bien, si les interesó las propuestas del candidato a ministro, anoten el 59, ya saben. Así es, y ese número es el que se va a poner. Por ejemplo, en el caso de la Corte, del lado izquierdo pongan 5 números de las candidatas mujeres a ministras y del lado derecho 4 números del candidato que elijan para ser ministro, que el 59 tiene que estar incluido, por favor, se los pido. Entonces, y así también es en los de los magistrados, de los jueces, los de la sala superior y sala regional. Normalmente va a ser 6 boletas, va a ser un proceso un poco complicado. Ojalá la sociedad pueda ver incluso tutoriales, hay muchos en redes donde se explica más didácticamente, más a detalle cómo es este proceso. Pero con que se sepan boleta morada número 59, ya le hicieron. Ya están del otro lado. Mi nombre es Gabriel Regis López, también, no se les olvide, número 59, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y candidato, pues bueno, ¿ha tenido algún momento emotivo, complicado, bueno, el más emotivo o el más complicado en su trayectoria? ¿Cuál ha sido? Si nos puede contar un poco más de eso. Claro que sí. Mira, el momento más emotivo fue, quizá yo lo podría dividir en 2. Cuando tuve la fortuna de ganar un concurso y llegar a ser secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue muy importante llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque yo, como te lo dije en un principio, yo vivía en el centro de la Ciudad de México. Claro.
hasta los 5 o 6 años, pero mi mamá seguía trayéndome a comprar cosas y demás. Entonces yo muchas veces pasé por afuera de la corte y jamás pensé que podría yo estar en esa institución. Entonces cuando yo llegué como secretario, para mí fue un sentimiento dual. ¿Por qué? Porque dije, antes yo recorría las calles afuera y ahora soy parte de esta institución. Ojalá esa carrera o esa historia se pueda repetir y después llegue yo, pero ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ok, y el momento pues un poco más susceptible de tristeza que haya podido vivir en su trayectoria, algún caso, demás, no sé. Fíjate que yo creo que es en la pandemia. En la pandemia nosotros no dejamos de trabajar, hacíamos guardias, atendíamos asuntos urgentes que normalmente se relacionaban con falta de atención médica. Nosotros, por más que hacíamos nuestro trabajo rápido y de una manera eficaz, había ocasiones en que los actuarios llegaban al hospital y el quejoso acababa de fallecer. Entonces eso te da una tristeza enorme. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las bondades del juicio de amparo, no logró ser eficaz en esos momentos. Está el contrasentido, que cuando sí era eficaz, las familias incluso iban contigo y te decían, gracias a usted está vivo mi familiar, y eso te deja también una buena satisfacción, pero pues cuando no, sí era un momento muy triste. Claro, no, es muy, muy comprensible. Fue una época muy, muy dura la de la pandemia. Claro. Y otro momento emotivo, también relacionado con la pandemia, tuve un juicio de amparo donde una persona con discapacidad, con síndrome de Down, presentó una demanda de amparo en el formato de lectura fácil. Ese representó un reto importante porque hubo que atender los protocolos para juzgar este tipo de asuntos y darnos cuenta cuál era la tramitación que teníamos que dar. Como estos asuntos se promueven por otra persona, era indispensable que se ratificara esa demanda. Yo iba a comisionar a uno de los actuarios para que fuera a que la persona quejosa, a nombre de quien se había promovido la demanda, la ratificara. Y en ese momento pensé, bueno, ¿y por qué no voy yo? Sí hubo muchas cosas que pensé como diciendo, yo no estoy buscando reflectores, yo no estoy buscando nada. Yo voy y le voy a explicar al menor, bueno, no era menor, sino tenía síndrome de Down, tenía esta discapacidad, en los motivos por los que quería él ratificar esta demanda. Previo permiso de los padres, obviamente, lo cual sí nos dieron esa autorización. Me entrevisté con el quejoso, le expliqué, y las palabras que me dijeron sus papás nunca se me van a olvidar. Yo creo que algún día se las contaré incluso a mis nietos, y es algo que me dejó marcado. Me dijo, verlo aquí en mi casa hace que renazca la esperanza en la justicia. Y eso me dejó marcado. Y pues yo creo que así será también cuando sea ministro. No tengo duda de ello. Ojalá. La última, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué votar por mí? Porque creo que tengo la experiencia suficiente y conozco los problemas estructurales del país, que creo que esos dos elementos pueden ser la solución para darle solidez a este proceso de transformación por el que va a atravesar la Corte. Darle esa estabilidad a la institución, darle esa brillantez. Yo no voy a llegar a improvisar, yo voy a llegar a practicar lo que he aprendido a través de más de 27 años. Soy incluso catedrático en la UNAM, y ahí a mis alumnos les pongo incluso ejemplos de decir, miren, cómo resolverían este caso, cómo resolverían el otro, y ponemos, incluso a veces cuestionamos las jurisprudencias de la Corte en un aspecto académico. Eso es lo que yo voy a hacer. Tengo la carrera suficiente, la solidez para hacer un buen papel en la Corte. Además, mi trabajo siempre me ha respaldado para ello. Y bueno, candidato, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su casa, El Soberano. Esperamos que próximamente nos pueda regalar otra entrevista, pero ahora ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues para finalizar, ¿nos podría decir sus redes sociales, por favor, para que el público
que nos esté viendo y que está pues interesado en su perfil pueda estar más en contacto con usted y con toda su campaña y todas las actividades que va a estar realizando, por favor. Claro que sí, Carlos. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Y qué bueno que me preguntas por las redes sociales. Fíjate que el Instituto Nacional Electoral puso al alcance de todos los ciudadanos, de todos los gobernados, un sistema que se llama Conóceles, donde todos los candidatos tenemos la obligación de poner nuestras redes sociales, los medios de contacto e incluso nuestras propuestas y la motivación por la que nos inscribimos a este proceso electoral. Entonces ahí pueden conseguir mis redes sociales, al margen de que obviamente pues yo se las dejaré y espero que las estemos anunciando. Perfecto. Y de lo que dices, por supuesto que si salimos favorecidos, vas a ser el primero donde estaré dando esa entrevista. Tenemos la exclusiva, ya vieron. Perfecto, candidato. Pues muchísimas gracias y si tiene un último mensaje que ofrecer al público, adelante. Claro que sí. Mi nombre es Gabriel Regis López, soy el candidato número 59 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Boleta morada, recuerden, es tiempo de justicia para todos. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias por esta gran entrevista, público. Ya saben, si están interesados en el perfil del candidato Gabriel Regis, pueden encontrarlo en la plataforma del INE. Muchísimas gracias por estar acá viendo esta entrevista. No se olviden de compartir, de reaccionar, de comentar y pues de seguir apoyando el periodismo independiente. Entonces, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Soy Carlos Centeno y esto es Para el Soberano.